Aclaración importante. Si usted no conoce y por lo tanto no acepta las revelaciones inspiradas de la mensajera del Señor, Elena White, este estudio no es para usted. La oración es un tema que muchos han tratado, la cual expresa la bendición que conlleva la relación íntima personal, como colectiva, de la obediencia y dependencia de los hijos de Dios. Sin lugar a dudas, el estudio de las revelaciones inspiradas, conjuntamente con la oración, son los medios designados por Dios para poder vivir una vida de relación y dependencia hacia su amor y sabiduría insondables. Pero como venimos presentando en este canal, muchas de las creencias que hoy se enseñan y se practican están profundamente ligadas a la interpretación que las iglesias durante años han enseñado, imponiendo sus doctrinas por sobre la verdad revelada. Y la oración no ha quedado libre de dichas interpretaciones doctrinales. Se ora como se ha aprendido a creer. Estudiemos cuánto de lo que creemos y se predica sobre la oración tiene sustento inspirado o conceptos confusos sobre la deidad. Antes de comenzar, quisiera que presten especial atención al final de este estudio, donde presentaré una cita muy significativa relacionada a la oración y a la mensajera del Señor. Preguntas que analizaremos en este estudio. ¿Es la oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo la única forma correcta de oración según lo que Jesús nos enseñó? ¿Podemos orarle a Cristo igual que a nuestro Padre sin mencionar al Padre en dicha oración? Estas preguntas tienen una respuesta inspirada, la cual deja en evidencia el adoctrinamiento dogmático, aún en algo tan necesario e importante como nuestra relación con Dios. La mala interpretación de las palabras de Jesús en su misión en esta tierra como enteramente hombre son la excusa perfecta de muchos para negar tanto su verdadera naturaleza humana como su verdadera naturaleza divina. Pero comencemos con las referencias bíblicas más utilizadas cuando se habla de cómo orar y a quién orar. Cuando pensamos en la oración y sobre todo a quién debemos orar, indudablemente no solo pensamos en las palabras de Cristo enseñando a orar a sus discípulos, sino también en sus palabras de orar en su nombre. Leamos esta cita directamente del Espíritu de Profecía, que son sin lugar a dudas el fundamento de muchos en cuanto a la oración. Los discípulos le pidieron a Cristo que les enseñase a orar, registrado en Lucas 11:1. Pero el Espíritu de Profecía nos aclara varios puntos importantes en cuanto a esta enseñanza y comprensión de la oración de Jesús. Leamos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 89. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Jesús no les da ninguna nueva forma de oración. Lo que les ha enseñado antes lo repite como si dijera: es necesario que comprendáis lo que ya os he dado. Tiene una profundidad de significado que aún no han descifrado. Sin embargo, el Salvador no nos restringe al uso de estas palabras exactas. Como uno con la humanidad, Él presenta su propio ideal de oración, en palabras tan simples que pueden ser adoptadas por el niño más pequeño, pero tan amplias que su significado nunca puede ser captado completamente por las mentes más grandes. 2 veces le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. La enseñanza de Cristo a orar, revelado en el Espíritu de Profecía, nos enseña que la oración debe ser entendida, ya que tiene una profundidad de significado que los discípulos no comprendían. La pregunta es, ¿cuál es ese profundo significado que debemos entender? Cristo, en su naturaleza humana, presenta como hombre su ideal de oración.
Jesús, con su naturaleza humana en esta tierra, oraba como un hombre enteramente dependiente debe hacerlo a su Dios. Si vemos en la oración de Cristo siendo enteramente hombre, en su ministerio aquí en la tierra, la creencia que dicha enseñanza de cómo orar a su Padre es una evidencia y argumento sólido de que solo hay que orarle al Padre en su nombre, estaríamos negando la humanidad de Cristo, pensando con ese razonamiento que no es su humanidad, sino su divinidad la que enseña a los discípulos a orar. ¿Significa que este estudio enseña que no debemos orarle al Padre? De ninguna manera. Significa que la oración no es solo al Padre en el nombre de Cristo. Esa enseñanza es una doctrina, no una verdad bíblica ni del espíritu de profecía. La oración es a la deidad, al Creador, al dador de vida, a quien tiene autoridad sobre toda su creación, para escuchar y contestar las oraciones. Esta descripción de a quién orarle incluye o excluye a Cristo para orarle a Él personal e individualmente. Veamos las dos formas de oración a la deidad, reveladas tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Primera forma de orar que todos conocen y comparten. Es la oración al Padre, que solo puede ser en los méritos de su Hijo. El Padre no recibe oraciones sin los méritos de la humanidad de su Hijo, por ser la humanidad de su Hijo el sustituto y garante de todos. La segunda forma de orar es a Cristo directamente, y aunque la Biblia da claros ejemplos de esa oración, es el espíritu de profecía quien constantemente nos enseña esta bendita posibilidad y necesidad. Es por eso que decimos que la oración del pueblo de Dios va dirigida a la deidad, el Padre y su Hijo, quienes responden con la misma autoridad cada pedido humilde y sincero. Este es el punto central en la evidencia que presentaremos en este estudio. Las enseñanzas sobre la oración verdadera se ha convertido en otra forma de limitar no solo nuestra relación con Cristo, también nuestra comprensión de quién es Cristo realmente y el valor de su sacrificio. Cristo cumple una doble obra con la oración. Una es que Él es el receptor y contestador de las oraciones a su persona, pero también es el único medio para que podamos llegar a su Padre, ya que los méritos de su humanidad hacen que esa oración el Padre la acepte, por ser Jesús el único que pudo vencer el pecado en la carne. Como ocurrió con la doctrina trinitaria, hay creencias que se deben replantear, estudiando nuevamente aquello que se cree como verdad absoluta, ya que muchos adventistas no trinitarios que hoy se creen y predican que deben ser solo bíblicos, actuando igual que los trinitarios, al negar textos y enseñanzas de Dios a través de su mensajera. Hoy, estos no trinitarios hablan y enseñan como los trinitarios y como ciertas ramas judaizantes. Dicen exaltar la Biblia, pero sus enseñanzas son todo lo contrario, ya que contradicen sistemáticamente las aclaraciones del espíritu de profecía sobre doctrinas y textos mal interpretados por las religiones falsas. Las enseñanzas del espíritu de profecía son tan inspiradas como la Biblia, por proceder del mismo Dios, y son un complemento que Dios vio necesario por las distintas y falsas doctrinas del mundo cristiano y no cristiano. La enseñanza sobre la oración se presenta como en muchos otros textos bíblicos la falsa creencia, aceptando literalmente aquello que es espiritual, y que, como estamos presentando en este estudio, las enseñanzas claras de Dios en el espíritu de profecía ponen en contexto no solo las palabras, sino el significado en ellas. Debemos estudiar justamente con oración, pidiendo a nuestro gran Maestro Jesucristo entendimiento para desaprender las falsas enseñanzas que impiden ver que la deidad de Cristo es quien contesta nuestras oraciones. Pero continuemos con otras referencias que también se utilizan como argumento y evidencia de cómo y a quién debe ser dirigida la oración. Son las registradas en Juan 14, 13, 14, 15, 16 y 16, 23. Repasemos su contenido. Juan 14, 13.
Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Estos 4 pedidos, aunque hablan de los pedidos en la oración, se diferencian en que 2 son al Padre en el nombre de Cristo y que el Padre contestará, expresadas con las palabras, os lo dará y Él os lo dé. Y 2 al Padre en el nombre de Jesús, quien promete que contestará Él mismo las oraciones, manifestando, yo lo haré y esto haré. Las peticiones al Padre, según lo manifiesta la Biblia, son contestadas tanto por el Padre como por su Hijo, aunque ambas son siempre sobre la base de los méritos de la humanidad de Jesús, quien, como sabemos, es el único y absoluto vencedor del pecado en la carne. Repetimos, no es la naturaleza humana de Cristo la que contesta las oraciones, sino su divinidad, ya que Él nunca dejó de ser Dios. Su entera humanidad es nuestro ejemplo, es el modelo a seguir e imitar. Y esa entera humanidad de Jesús es la que enseñó a orar como Él oraba diariamente como un hombre, obediente y dependiente a la voluntad de su Padre. Leamos. Maranata, el Señor viene, página 311. Mientras llevaba la naturaleza humana, Cristo dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad se aferraba a la divinidad de Dios, y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Si nos arrepentimos de nuestras transgresiones y recibimos a Cristo como el dador de la vida, llegaremos a ser uno con Él, y nuestra voluntad es puesta en armonía con la voluntad divina. Llegamos a ser participantes de la vida de Cristo, que es eterna. Obtenemos la inmortalidad de Dios al recibir la vida de Cristo, por cuanto en Cristo mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta vida implica la unión mística y la cooperación de lo divino con lo humano. Camino a Cristo, página 93. Jesús mismo, mientras moraba entre los hombres, a menudo oraba. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades, en el sentido de que se convirtió en un suplicante, un peticionario, buscando de su Padre nuevas provisiones de fuerza, para poder salir preparado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, es hermano en nuestras debilidades, tentado en todo según nuestra semejanza, pero como Él, sin pecado. Su naturaleza retrocedió del mal, soportó luchas y torturas del alma en un mundo de pecado. Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Encontró consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de la oración, cuánto más los débiles y pecadores mortales deberían sentir la necesidad de la oración ferviente y constante. Deseado de toda la gente, página 178. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día, el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Cada una de estas citas nos presenta con claridad cuán humano fue Cristo en esta tierra, cuán dependiente como hombre fue de su Padre. Y esto, aunque algunos creen que en su oración Él hablaba como Dios. ¿Cristo era dependiente a su Padre como enteramente hombre o enteramente Dios, según lo revelado en el Espíritu de Profecía? La respuesta a esta pregunta está a la vista en los textos. Claramente, como hombre,
en su entera humanidad, en su ministerio aquí en la tierra. Cristo anonadó su divinidad para tomar nuestra naturaleza y cumplir su misión como enteramente hombre. Filipenses 2, 5 al 8. Haya en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por robo ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no debemos olvidar que al volver al cielo con su Padre, nuestro amado Salvador, cumple una doble función, ya que con su naturaleza humana continúa su intercesión por sus méritos, mientras que con su divinidad recibe y contesta nuestras oraciones, obrando en nuestro favor. Leamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 178. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Vierte sus méritos, cual suave incienso, dentro del incensario que tenemos en nuestras manos para dar estímulo a nuestras peticiones. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Ahora bien, si como adventistas continúan creyendo que las enseñanzas de Jesús con respecto a la oración es tan literal y deben entenderse y realizarse dogmáticamente al Padre en el nombre de su Hijo, ¿cómo entendemos entonces estas revelaciones del espíritu de profecía sobre a quién orar y quién contesta a las oraciones? Leamos. Hechos de los Apóstoles, página 424. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. Constantemente debe orar al Salvador para que sane las dolencias de su alma enferma por el pecado. El hombre no tiene la sabiduría y la fuerza para vencer. Ellas vienen del Señor, y Él las confiere a los que en humillación y constricción buscan su ayuda. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 324. Pueden señalar a los desanimados la palabra de Dios y llevar a los enfermos al Señor en oración. Mientras oran, hablen a Cristo como lo harían con un amigo de confianza y muy amado. Mantengan una dignidad dulce, libre y agradable como hijos de Dios. Ministerio de Curación, página 408. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador, cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Cuando estudiamos las revelaciones inspiradas del espíritu de profecía, podemos ver cómo se amplifican las enseñanzas del Evangelio, dándonos una comprensión más definida y edificante sobre lo expresado en la Biblia. Aunque muchos adventistas que dicen creer en el espíritu de profecía malinterpretan la Biblia acomodando todo a sus doctrinas dogmáticas y niegan toda la evidencia clara de Cristo a través de su mensajera. Ahora, estudiemos una explicación de la oración de Cristo dada a sus discípulos, la cual Él mismo nos aclara en su inspiración en el espíritu de profecía. Palabras de vida del Gran Maestro, página 108. Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración. Y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de la oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones. Y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. El primer punto a destacar de esta cita es que la oración es una lección que debemos considerar cuidadosamente. No la presenta como algo que debe repetirse literalmente. Lo segundo a destacar es que la oración, además de ser una lección, es una ilustración que todos debemos comprender. Repetimos, no es algo para aceptar literalmente, sino una ilustración que comprender.
¿Cuál es la lección e ilustración que debemos considerar y comprender cuidadosamente sobre la oración? Según la cita, lo que debemos considerar y comprender es que hay un principio del verdadero espíritu de la oración. Ese principio es la perseverancia en presentar a Dios nuestras peticiones, asegurándonos que Él nos escucha y está dispuesto a escucharnos y contestar nuestras oraciones. Preguntamos nuevamente, ¿esa perseverancia en presentar a Dios nuestras peticiones lo excluye a Cristo como el Dios que escucha y contesta a nuestras oraciones? Como ya leímos, Cristo inspiró a su mensajera para educarnos en orarle a Él personalmente, porque aunque tomó nuestra naturaleza, Él es Dios y quien nos escucha y contesta nuestras oraciones. Entonces es muy claro que la lección e ilustración que debemos comprender, tomando en cuenta lo presentado hasta aquí, de la Biblia y del espíritu de profecía, es que Cristo enseñó a orar como hombre, dando su ideal de oración a la deidad. Pero como Cristo es Dios igual a su Padre, escucha y contesta las oraciones dirigidas a su persona, como muchas de las oraciones a su Padre en su nombre, sin tener que utilizar dogmáticamente sus palabras como hombre en su ministerio aquí en la tierra, las cuales muchos creen y enseñan que es la única oración verdadera. Muchos que dicen ser adventistas tienen como regla dogmática e incuestionable de la oración verdadera orarle al Padre en el nombre de su Hijo, la cual es una interpretación que contradice lo revelado en el espíritu de profecía. Repetimos, si la oración es una lección y una ilustración, no puede ser tomada literalmente como un dogma literal, no solo en las palabras utilizadas como muchas religiones lo hacen, sino tampoco a quién va dirigida, la cual también es una doctrina que enseña que solo al Padre debe ser dirigida como único Dios. Cristo enseñó su ideal de oración como hombre a la deidad, pero como Dios, Él recibe y contesta las oraciones. Hay un pasaje bíblico muy conocido y significativo que podemos estudiar, ya que nos ilustra esto que decimos en cuanto a la oración. El relato bíblico es el pedido que realizó Esteban a Cristo antes de morir. Leamos. Testimonios Selectos, tomo 2, página 116. No temía a la muerte, ni le aterrorizaban los furiosos sacerdotes, ni las excitadas turbas. Perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Se le entornaron las puertas del cielo y vio la gloria de Dios y a Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Con voz de triunfo exclamó Esteban: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 359. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59-60. El relato bíblico, como el del espíritu de profecía, nos presenta esta petición dirigida al trono de Dios donde se encuentra la deidad. Esteban ve al Padre y a su Hijo, pero es a Cristo a quien invoca, no solo pidiendo que reciba su espíritu, sino que no tenga en cuenta el pecado de su muerte. Las preguntas que surgen en relación a la regla dogmática de muchos es: si la oración debe ser dirigida solo al Padre en el nombre de nuestro Señor, ¿por qué Esteban se dirige solo a Cristo? Si en la visión que ve Esteban está el Padre y los pedidos deben ser dirigidos a Él, ¿por qué le hace a Cristo el pedido de que reciba su espíritu? Esta escena del martirio de Esteban es una sencilla pero terminante evidencia de que la oración al Padre en el nombre de su Hijo no la entendían dogmáticamente los hijos fieles de Dios, como hoy se la entiende y se la enseña. La forma de ver hoy a la oración es un dogma confuso y limitante, que no permite aceptar no solo la humanidad de Jesús, ya que, como dijimos, ven en sus palabras como hombre, hablando su divinidad, no su humanidad.
Y tan peligroso como eso, no reconocen su divinidad, que es la que escucha y contesta las oraciones como Dios verdadero. Decir, creer que Cristo adoptó nuestra naturaleza y al mismo tiempo creer que sus palabras no son la expresión humana del Hijo del Hombre, sino las de su divinidad, es negar a Cristo venido en carne. El relato de la muerte de Esteban nos enseña a Cristo como el que recibe nuestro espíritu, según el entendimiento del discípulo lleno del Espíritu Santo en esa situación tan límite. Cristo es el que recibe nuestro espíritu cuando nuestro cuerpo descansa en la muerte, ya que Él es el dador de la vida. Cristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y las creó Él y para Él. Por ser creador de todas las cosas, tiene autoridad suprema sobre todo lo creado, ya que todas las cosas subsisten en Él. Él es el autor y dador de toda vida. Leamos. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. ¿Y por qué decimos que Cristo es el dador de la vida? Eclesiastés 12:7. Y el polvo se torne a la tierra como era antes, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Según esta cita, el espíritu del hombre cuando muere vuelve a Dios, ya que Él lo dio. En otras palabras, Dios es el dador de la vida. Ahora leamos una cita del espíritu de profecía que hace referencia a Eclesiastés sobre el dador de la vida. Mensajes Selectos, tomo 1, página 348. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo, no es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. Esta hermosa cita nos pone en contexto lo que estamos presentando. La vida inmortal estaba en Cristo. La vida es propiedad exclusiva de Dios. Cristo es Dios y tiene esta vida. Y la vida física de cada uno de nosotros, Cristo es quien la toma nuevamente en la muerte porque Él es Dios, el dador de la vida. Leamos algunas citas más que señalan al dador de la vida. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 488. El poseedor y dador de la vida eterna, Cristo, fue el único que pudo vencer la muerte. Él es nuestro Redentor. Mensajes Selectos, tomo 3, página 492. El dador de la vida viene para quebrantar las cadenas de la tumba. Traerá consigo los cautivos y proclamará: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El Ministerio Médico, página 348. Cuando los seres humanos trabajan en unión con el dador de la vida, quien ofreció su sangre por ellos, la mente se llena de gozo, se santifica el cuerpo, la mente y el alma. Evento de los últimos días, página 235. Cuando Cristo, el dador de la vida, llame a los muertos, vendrán de las cavernas, de los calabozos, de los pozos profundos, donde sus cuerpos han sido enterrados. Podemos definir, según lo leído, en el relato bíblico como en el espíritu de profecía, que los discípulos entendían que orarle a Cristo era orarle a Dios. El gran problema de muchos adventistas es que lo son solo en las enseñanzas que recibieron de otros. Y esto no es solo de los adventistas trinitarios, quienes creen que deben orarle a su Dios Espíritu Santo. Los no trinitarios también fueron enseñados a leer las Escrituras dogmáticamente por muchos falsos ministros, quienes enseñan que la oración es una evidencia de jerarquía entre el Padre y su Hijo. Cuando estas personas que dicen ser adventistas leen ciertos pasajes de las revelaciones inspiradas, hay detalles que si se les pregunta qué entienden, no dan una respuesta que unifique toda la evidencia que presenta la inspiración divina.
solo presentan versículos subjetivos como argumentos de su fe, ya que dan por sentado determinadas creencias, como dijimos en versículos subjetivos, que recibieron como paradigmas de la verdad, y no fueron enseñados a dudar de lo que aprendieron, aun cuando el texto o la evidencia revelada sobre el mismo enseñe todo lo contrario a su creencia. Uno de esos paradigmas que creen muchos antitrinitarios adventistas y que limita la verdad bíblica es la que remarca a Cristo como Hijo del Padre, no como una gloriosa verdad revelada, sino como un sutil argumento malicioso que opaca la también verdad revelada que Cristo es Dios y Padre de todo por creación. Es por esta razón que al comienzo del estudio les pedí que prestaran especial atención a la evidencia a continuación sobre una oración de la mensajera del Señor y sus palabras para referirse a Cristo como nuestro Padre. Pero antes de presentar esa significativa oración, quería presentar una cita que nos educa en cómo Elena White enseñaba a mencionar a Cristo al principio y al final de las oraciones. Camino a Cristo, página 101. Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Si la comprensión que tenemos de la oración que enseñó Cristo solo lo incluye al final de la oración, por ser hecha en sus méritos, es revelador que la mensajera del Señor exprese que la oración es más que mencionar su nombre tanto al comienzo como al final de la oración. Con esto en mente, estudiemos esta hermosa oración de Elena White, registrada en una boda y ante una congregación de miembros de la Iglesia Adventista. Después de estudiar esta oración de la mensajera del Señor, agradecería que la vuelvan a leer en su totalidad ustedes personalmente y detenidamente. Presentaremos la misma por partes para un mejor análisis. Sermones Escogidos, tomo 2, página 342. Deseo elevar una oración ahora por esta congregación antes de irme, orando. Nuestro amante Padre Celestial, acudimos a ti en este momento porque tú nos has invitado a hacerlo. Tú has dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, Padre nuestro, te pido que ellos recuerden 3 conceptos cuando surjan las dificultades y las pruebas, y la oposición que tendrán que enfrentar en la obra. Pedir, buscar, llamar, con la seguridad de que serán escuchados y que la bendición de Dios les llegará. Esta primera porción de la oración de Elena White unifica la expresión nuestro amante Padre Celestial, a quien identifica como a Cristo, quien dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, para posteriormente volver a llamarlo Padre nuestro. Continuemos la oración. Señor Jesús, creemos en ti, confiamos en ti. Estamos muy agradecidos porque te acordaste de nosotros, porque dejaste los atrios celestiales y viniste a nuestro mundo a relacionarte con los seres humanos, con el fin de que ellos pudieran conectarse con lo divino al creer en ti. En esta parte de la oración, Elena White continúa orándole a Cristo, pero llamándolo Jesús, agradeciéndole su sacrificio al tomar nuestra naturaleza y unir lo humano con lo divino. Continuemos la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, disipa toda niebla y toda nube de oscuridad para que no se interponga entre tu pueblo y las promesas que tú le has hecho. Entregaste tu vida, una vida de sufrimientos, de gran sufrimiento y maltratos. Por último, tu cuerpo fue clavado en el madero y moriste al ser crucificado. Ahora, Salvador nuestro, deseamos mantener ante nosotros el gran amor que tú nos manifestaste para que descansemos en tu amor. Ahora bien,
Si los dos párrafos anteriores no alcanzarían a muchos como evidencia que la mensajera del Señor está orándole a Cristo, este párrafo deja en claro no solo que le está orando a Cristo, sino que lo llama Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no solo eso, la mensajera dice literalmente, en el contexto de la oración, que Cristo es el Padre nuestro que entregó su vida al ser crucificado. La pregunta que nos debemos hacer, tomando en cuenta lo estudiado hasta acá, ¿es la oración a Cristo como Padre algo que no se debe hacer? Si fuese así, ¿según quién? ¿Qué comprensión y estudio tenemos en cuanto a dirigirnos a la divinidad de Cristo en nuestras oraciones, llamándolo Padre nuestro? A lo largo de toda esta oración, la mensajera llama a Cristo no solo Padre nuestro, también lo menciona como Jesús, Salvador y Señor. El problema, como ya mencionamos, es que nos han enseñado a orar dogmáticamente. Continuemos. Te suplicamos que tu bendición descanse sobre Dores, al igual que sobre Ela. Te pedimos que te encargues de ellos y que tu Santo Espíritu descanse sobre ambos. Que su única preocupación sea darte honra y que siempre tengan en mente tus palabras. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te rogamos, Señor, que reflejes el claro resplandor de tu gloria sobre ellos, cuando se sientan agobiados y cargados, para que reflejen plenamente tu luz al mundo, la luz que les darás, que la puedan compartir. En esta parte de la oración, Elena pide a Cristo que su Espíritu Santo descanse sobre el matrimonio y que ellos recuerden sus palabras. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sigamos. Asimismo, te pedimos que esta congregación aquí presente esta noche pueda reconocer la presencia de Dios, Salvador nuestro, con la corona de vida que se nos ofrece. Que nos animemos mutuamente a revestirnos con toda la armadura de Dios para pelear la batalla del Señor, para estar preparados para que cuando Él venga en su gloria puedan decir, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Isaías 25:9. Para culminar la oración, pide que la congregación pueda reconocer la presencia de Dios Salvador nuestro, claramente hablando de Cristo, y estar preparados para cuando venga en su gloria y puedan decir, he aquí, este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Una evidencia importante a destacar, y del cual este canal ha subido estudios al respecto, es la referencia que Elena White hace en su oración a Cristo. Ella cita Isaías 25:9, en clara referencia a Cristo como Dios y Salvador nuestro, quien ha de venir en su gloria. De la misma forma que Elena White, Isaías creía que Jehová, su Dios, era a quien esperaba y quien lo salvaría. Jehová, el Dios de Israel, siempre fue Cristo. Leamos el contexto en el capítulo citado para comprender esta verdad. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías reconoce a Jehová como su Dios, y en el mismo contexto de este cántico expresa las palabras que la mensajera del Señor cita atribuyéndoselas a Cristo. Leamos ahora Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. De la misma forma en que Isaías reconoce a Cristo como Dios fuerte y Padre eterno, leer Isaías 9:6, única cita en el Antiguo Testamento donde se citan las palabras Padre eterno. También lo reconoce como su Dios
a quien esperaba y quien lo salvaría. La mensajera del Señor, en perfecta armonía, cita las palabras del profeta, resaltando la verdad de quién era el Dios de Isaías. Esta oración nos presenta resumida toda la evidencia en este estudio. Es la demostración más clara que la oración no es un formato que limita nuestra relación con Dios, sino que expande nuestra comprensión sobre la deidad. El problema de muchos es que cuando leen la palabra Dios no pueden ver más allá de lo que le han enseñado, y Dios es solo una identificación del Padre. Las palabras utilizadas por el hombre Jesús en su modelo de oración, quien a través de su mensajera nos educa, que las mismas eran su ideal de oración y una ilustración como hombre, para que comprendamos cómo acercarnos a la divinidad. Las palabras que Jesús enseñó para dirigirnos a su Padre son las mismas que la mensajera utilizó para dirigirse a Cristo. Muchos no comprenden realmente nuestra filiación como hijos literales del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque creen o les han enseñado que el Padre es solo el Padre de Jesús, al igual que Dios es solo el Padre de Jesús. Cristo tomó nuestra naturaleza humana y es esa naturaleza la que nos hermana con Él y nos hace hijos literales de su Padre, si lo aceptamos como Redentor. Pero en ese proceso de entendimiento parece que olvidaran por completo que Cristo nunca dejó de ser nuestro Dios, como también es nuestro Padre quien nos creó junto a su Padre, y es el receptor y dador de vida de todos nosotros. Sé que muchos que se dicen adventistas se horrorizan con cada palabra que exalta a Cristo a la altura que le pertenece como Dios, porque no es lo que ellos han aprendido como verdad. Y como lo consideran inferior a su Padre, toda evidencia en contra de lo que creen la rechazan con gran ira. Por eso, que para finalizar este estudio, los invito a leer una cita del Espíritu de Profecía, donde se nos enseña a Cristo como nuestro Padre eterno. Deseado de todas las gentes, página 447. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Es el Hijo unigénito el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío, y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre como figura de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. Esta cita nos aclara dos puntos importantes. Primero, la oración de Elena White es en conformidad con lo revelado en sus propios escritos inspirados, ya que ella ora a Cristo como Padre y como Dios, de la misma manera que le fue revelado. Segundo, también deja en claro que Cristo, por ser Hijo unigénito de su Padre, esa realidad no lo hace menos Dios que su Padre, con respecto a todo lo creado, como muchos tratan de enseñar, y tampoco menos Padre eterno de nosotros que su Padre. Toda esta verdad dejó de tenérsela como tal, ya que Cristo ha sido llevado a un lugar de inferioridad como Dios. Primero, por la doctrina trinitaria, que hace de un Dios inexistente, llamado Espíritu Santo, quitándole a Cristo su Espíritu Divino. Y hoy, por los que creen que solo el Padre es único Dios verdadero. Y por lo tanto, Cristo ha llegado a ser, por estos dos grupos, un ser inferior. Hoy, queridos hermanos, nuevamente a la luz de las revelaciones inspiradas, con sencillez, pudimos estudiarlas y razonarlas en este video. La oración no debería ser un tema dogmático, sino lo que es, uno de los medios que Dios creó para relacionarnos con Él. Pero el enemigo de Dios todo lo ha hecho confusión, para buscar alejarnos de nuestro Salvador y que exista desunión entre nosotros. El Señor, nuestro Dios, los guíe en cada paso de su estudio para adorar
conforme a justicia.